nos vamos a ir a la parte de parámetros nuevamente. Entonces lo que vamos a hacer que es, vamos a darle marcha a la moto, ¿de acuerdo? Para poder ver los valores en tiempo real. Tenemos 50 parámetros para visualizar, fíjense, 50 parámetros en la parte inferior, superior a la izquierda. Entonces, vamos a ir visualizando los diferentes tipos de parámetros que nos va a indicar. Tensión de batería, régimen de motor, tensión del sensor de mariposa del circuito B, nos da, fíjense que nos muestra en voltaje, cuánto voltaje está recibiendo y de la misma forma la apertura en porcentaje de la mariposa. Lo mismo para el sensor del líquido de refrigeración, voltaje más la temperatura que está midiendo y así con cada uno de todos los parámetros. Siempre Texa nos va a indicar el valor en forma, con el valor, mejor dicho, de medición en voltaje, como así también en porcentaje o en la temperatura en la cual está trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos 50 parámetros de visualización, tenemos una pantalla bastante extendida para visualizar. Fíjense que también tenemos sensor de presión barométrica en voltios y en milibares, sensor de temperatura de aire de admisión, sonda térmica de aire aspirado, la corrección multiplicativa de la sonda lambda, como así también el valor nominal ralenti, que es el valor aproximado en el cual tiene que trabajar en ralenti esta moto, como así también tensión lateral del caballete, ahora está colocado con este caballete precisamente, tensión del sensor de marchas y tensión del interruptor MAP Select. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner nuestra moto en contacto, en marcha, vamos a poner nuestra moto en marcha y vamos a visualizar los parámetros en tiempo real con las correcciones del motor encendido. Fíjense que de forma automática ya empieza a tomar los valores, como por ejemplo tensión de la batería estaba en 11.9 volt y ahora ya está en 13, lo mismo que las RPM del motor están en 1600 RPM. Tensión del sensor de mariposa, si yo acelero vamos a poder visualizar las diferentes oscilaciones. Entonces, de esta forma vamos a poder ver en tiempo real cómo trabaja y cómo corrige cada parámetro. Otra forma de visualizar estos mismos, ahora lo estamos viendo en forma numérica, lo que podemos hacer es visualizarlos en forma gráfica, o sea, haciendo doble clic sobre cada uno podemos visualizar cómo está trabajando en este momento, pero en forma gráfica. Entonces, si volvemos a hacer la prueba de aceleración, vamos a ver cómo corrige cada uno de ellos. Fíjense que de esta forma, utilizando la forma gráfica, podemos ver los picos mínimos y máximos en los cuales trabaja de una forma más vistosa. O sea que va a ser mucho más fácil a nuestros ojos visualizar si el parámetro está corrigiendo y trabajando de forma correcta. Entonces, paramos nuestra moto para seguir con la explicación. Y como les dije anteriormente, tenemos estas dos opciones para visualizar el valor en forma numérica como así también en forma gráfica, solamente con un doble clic sobre cada parámetro. Ahora fíjense que tenemos dentro de cada renglón tres diferentes mediciones, o sea, tenemos por ejemplo en la parte de motor, régimen de motor, tenemos 0 en RPM porque el motor está parado y después dos valores más, 0 en color verde, que quiere decir el valor mínimo desde que yo entré en diagnóstico, y 4217 RPM
que fue el valor máximo que tomó el régimen de motor desde que estoy en diagnóstico. Por lo tanto, siempre Texa nos va a indicar el parámetro en tiempo real y el parámetro mínimo y máximo de ese mismo, y el valor, perdón, del mínimo máximo de ese mismo parámetro. ¿Para qué? Para que podamos tener un control de entre qué rango y qué rango trabajó este valor, en este caso el régimen de motor.